Es el Centro de Operaciones de Radio Fiscal MX. Mucho gusto en saludarles. Estas son las noticias más importantes a la hora, aquí en su noticiero fiscal. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mucho gusto en saludarles. Bienvenidos sean todos a esta nueva cápsula informativa en la sección de los impuestos en México. El tema de hoy es el régimen de sueldos y salarios. El fundamento legal se encuentra en la Ley del Impuesto sobre la Renta, en el título cuarto, capítulo primero, de los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado. El fundamento legal está a partir del artículo 94 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Se consideran ingresos por la prestación de un servicio personal subordinado los salarios y demás prestaciones que deriven de una relación laboral, incluyendo la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas y las prestaciones percibidas como consecuencia de la terminación de la relación laboral. Para los efectos de este impuesto, se asimilan a estos ingresos los siguientes. Fracción primera: las remuneraciones y demás prestaciones obtenidas por los funcionarios y trabajadores de la Federación, de las entidades federativas y de los municipios, aun cuando sean por concepto de gastos no sujetos a comprobación, así como los obtenidos por los miembros de las Fuerzas Armadas. Fracción segunda: los rendimientos y anticipos que obtengan los miembros de las sociedades cooperativas de producción, así como los anticipos que reciban los miembros de sociedades y asociaciones civiles. Fracción tercera: los honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales. Fracción cuarta: los honorarios a personas que presten servicios preponderantemente a un prestatario siempre que los mismos se lleven a cabo en las instalaciones de este mismo. Para los efectos del párrafo anterior, se entiende que una persona presta servicios preponderantemente a un prestatario cuando los ingresos que hubiera percibido de dicho prestatario en el año de calendario inmediato anterior representen más del 50% del total de los ingresos obtenidos por los conceptos a que se refiere la fracción segunda del artículo 100 de esta ley. Antes de que se efectúe el primer pago de honorarios en el año de calendario de que se trate, las personas a que se refieren a esta fracción deberán comunicar por escrito al prestatario en cuyas instalaciones se realice la prestación del servicio si los ingresos que obtuvieron de dicho prestatario en el año inmediato anterior excedieron del 50% el total de los percibidos en dicho año de calendario por los conceptos a que se refiere la fracción segunda del artículo 100 de esta ley. En el caso de que se omita dicha comunicación, el prestatario estará obligado a efectuar las retenciones correspondientes. Fracción quinta: los honorarios que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales a las que presten servicios personas independientes cuando comuniquen por escrito al prestatario que optan por pagar el impuesto en los términos de este capítulo. Fracción sexta: los ingresos que perciban las personas físicas de personas morales o de personas físicas con actividades empresariales por las actividades empresariales que realicen cuando comuniquen por escrito a la persona que efectúa el pago que optan por el pago del impuesto en los términos de este capítulo. Fracción séptima: los ingresos obtenidos por las personas físicas por ejercer la opción otorgada por el empleador o una parte relacionada del mismo para adquirir incluso mediante suscripción acciones o títulos de valor que representen bienes sin costo alguno a un precio menor o igual al del mercado que tengan dichas acciones o títulos valor al momento del ejercicio de la opción, independientemente de que las acciones o títulos de valor sean emitidos por el empleador o la parte relacionada del mismo. El ingreso acumulable será la diferencia que existe entre el valor del mercado que tengan las acciones o títulos valor sujetos a la opción al momento en el que el contribuyente ejerza la misma y el precio establecido al otorgarse la opción. Cuando los funcionarios de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios tengan asignados automóviles que no reúnan los requisitos del artículo 36, fracción segunda de esta ley, considerarán ingresos en servicios para los efectos de este capítulo la cantidad que no hubiera sido deducible para fines de este impuesto de haber sido contribuyentes del mismo las personas morales señaladas. Los ingresos a que se refiere el párrafo anterior se calcularán considerando como ingreso mensual la 12ª parte de la cantidad que resulte de aplicar el porciento máximo de deducción anual al monto pendiente de deducir de las inversiones en automóviles, como si se hubiesen deducido desde el año en que se adquirieron, así como de los gastos de mantenimiento y reparación de los mismos. El pago del impuesto a que se refiere este artículo deberá efectuarse mediante retención que efectúen las citadas personas morales.
Se estima que los ingresos previstos en el presente artículo los obtiene en su totalidad quien realiza el trabajo. Para los efectos de este capítulo, los ingresos de crédito se declararán y se calculará el impuesto que les corresponde hasta el año de calendario en que sean cobrados. No se considerarán ingresos en bienes los servicios de comedor y de comida proporcionados a los trabajadores ni el uso de bienes que el patrón proporcione a los trabajadores para el desempeño de las actividades propias de estos, siempre que en este último caso los mismos estén de acuerdo con la naturaleza del trabajo prestado. Cuando los ingresos percibidos en el ejercicio por los conceptos a que se refieren las fracciones cuarta, quinta y sexta de este artículo hayan excedido en lo individual o en su conjunto 75 millones de pesos, no les serán aplicables las disposiciones de este capítulo, en cuyo caso las personas físicas que los perciben deberán pagar el impuesto respectivamente en los términos del capítulo que corresponda, de conformidad con las disposiciones de este título, a partir del mes siguiente a la fecha en que tales ingresos excedan los referidos 75 millones de pesos. Las personas físicas que se encuentran en el supuesto establecido en este párrafo deberán comunicar esta situación por escrito a los prestatarios o a las personas que les efectúen los pagos, para lo cual se estará lo dispuesto en las reglas de carácter general que emita el Servicio de Administración Tributaria. Artículo 95 de la ley del ISR. Estamos en el tema de régimen de sueldos y salarios. Cuando se obtengan ingresos por concepto de primas de antigüedad, retiro e indemnizaciones u otros pagos por separación, se calculará el impuesto anual conforme a las siguientes reglas. Fracción primera: del total de percepciones por este concepto se separará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario, la cual se sumará a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto en el año de calendario de que se trate, y se calculará en los términos de este título el impuesto correspondiente a dichos ingresos cuando el total de las percepciones sean inferiores al último sueldo mensual ordinario. Estas se sumarán en su totalidad a los demás ingresos por los que se deba pagar el impuesto y no se aplicará la fracción segunda de este artículo. Fracción segunda: al total de percepciones por este concepto se restará una cantidad igual a la del último sueldo mensual ordinario y al resultado se aplicará la tasa que correspondió al impuesto de que se señala la fracción anterior. El impuesto que resulte se sumará al calculado conforme a la fracción que antecede. La tasa que se refiere a la fracción segunda que antecede se calculará dividiendo el impuesto señalado en la fracción primera anterior entre la cantidad a la cual se le aplicó la tarifa del artículo 152 de esta ley. El cociente así obtenido se multiplica por 100 y el producto se expresa en por ciento. Fundamento legal del artículo 96 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, del régimen de sueldos y salarios. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo están obligados a efectuar retenciones y enteros mensuales que tendrán el carácter de pagos provisionales a cuenta del impuesto anual. No se efectuará retención a las personas que en el mes únicamente perciban un salario mínimo general correspondiente al área geográfica del contribuyente. La retención se calculará aplicando a la totalidad de los ingresos obtenidos en un mes de calendario lo siguiente: tarifa mensual, partiendo del límite inferior 0.01 hasta 250,000 y del límite superior 496.07 hasta 250,000 en adelante, y de la cuota fija de 0.00 hasta 78.404.23 y el porciento para aplicarse sobre el excedente límite inferior del 1.92 hasta el 35%. Quienes hagan pagos por concepto de gratificación anual, participación de utilidades, primas dominicales y primas vacacionales podrán efectuar la retención del impuesto de conformidad con los requisitos que establezcan el reglamento de esta ley. En las disposiciones de dicho reglamento se preverá que la retención se pueda hacer sobre los demás ingresos obtenidos durante el año de calendario. Quienes hagan la retención a que se refiere este artículo deberán deducir de la totalidad de los ingresos obtenidos en el mes de calendario el impuesto local a los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado que en su caso hubieran retenido en el mes de calendario de que se trate, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. Tratándose de honorarios a miembros de consejos directivos de vigilancia, consultivos o de cualquier otra índole, así como los honorarios a administradores, comisarios y gerentes generales, la retención
y entero a que se refiere este artículo no podrán ser inferior a la cantidad que resulte de aplicar la tasa máxima para aplicarse sobre el excedente límite inferior que establece la tarifa contenida en el artículo 152 de esta ley, sobre su monto salvo que exista además relación de trabajo con el retenedor, en cuyo caso se procederá en los términos del párrafo segundo de este artículo. Las personas que hagan pagos por los conceptos a que se refiere el artículo 95 de esta ley efectuarán la retención aplicando al ingreso total por este concepto una tasa que se calculará dividiendo el impuesto correspondiente al último sueldo mensual ordinario. Entre dicho sueldo, el cociente obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Cuando los pagos por estos conceptos sean inferiores al último sueldo mensual ordinario, la retención se calculará aplicándoles la tarifa establecida en este artículo. Las personas físicas, así como las personas morales, a que se refiere el título tercero de esta ley, enterarán las retenciones a que se refiere este artículo a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Los contribuyentes que presten servicios subordinados a personas no obligadas a efectuar la retención de conformidad con el último párrafo del artículo 99 de esta ley, los que obtengan ingresos provenientes del extranjero por estos conceptos calcularán su pago provisional en los términos de este precepto y lo enterarán a más tardar el día 17 de cada uno de los meses del año de calendario, mediante declaración que presentarán ante las oficinas autorizadas. Artículo 96 bis. Estamos en la ley del impuesto sobre la renta. El tema es el régimen de sueldos y salarios. Artículo 96 bis, ley del ISR. Las personas morales que hagan pagos en una sola exhibición a personas físicas con cargo a la subcuenta del seguro de retiro o a la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez previstas en la ley del Seguro Social y los que obtengan los trabajadores al servicio del Estado con cargo a la cuenta individual del sistema de ahorro para el retiro, prevista en la ley del Instituto de Seguridad y de Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, distintos de los conceptos señalados en el artículo 93, fracción cuarta de esta ley, deberán retener y enterar el impuesto conforme a lo siguiente. Fracción primera. Se dividirá el monto total del ingreso recibido entre el número total de años en que los trabajadores contribuyeron a las subcuentas del seguro de retiro o la subcuenta de retiro o cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la ley del Seguro Social, o a las subcuentas de ahorro por el retiro y de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, previstas en la ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. Fracción segunda. Al resultado obtenido conforme a la fracción anterior se le aplicará la tarifa que corresponda conforme al artículo 152 de esta ley. Fracción tercera. La cantidad que resulte conforme a la fracción anterior se dividirá entre el resultado obtenido conforme a la fracción primera de este artículo. El cociente así obtenido se multiplicará por 100 y el producto se expresará en por ciento. Fracción cuarta. El porcentaje que resulte conforme a la fracción anterior será el que se aplique sobre el excedente del monto exento del total de los recursos que se entregarán de conformidad con los previstos en el artículo 93, fracción 13 de esta ley, y el resultado será la retención que deba realizarse a cada contribuyente. Fracción quinta. La retención se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 17 del mes inmediato siguiente a aquel en el que corresponda el pago y se deberá expedir el comprobante fiscal en el que conste el monto del pago así como el impuesto retenido. El impuesto retenido en términos de este artículo se podrá considerar como pago definitivo cuando las personas físicas únicamente obtengan ingresos en el mismo ejercicio por los pagos a que se refiere el primer párrafo de este artículo. Artículo 97. Ley del impuesto sobre la renta. El tema de sueldos y salarios. Las personas obligadas a efectuar retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley calcularán el impuesto anual de cada persona que le hubiera prestado servicios personales subordinados. El impuesto anual se determinará disminuyendo de la totalidad de los ingresos obtenidos en un año de calendario por los conceptos a que se refiere este capítulo, el impuesto local a los ingresos por salarios en general por la prestación de un servicio personal subordinado que hubieran retenido en el año de calendario. Al resultado obtenido se le aplicará la tarifa del artículo 152 de esta ley. Contra el impuesto que resulte a cargo del contribuyente se acreditará el importe de los pagos provisionales efectuados en los términos del artículo 96 de esta ley.
La disminución del impuesto local a que se refiere el párrafo anterior la deberán realizar las personas obligadas a efectuar las retenciones en los términos del artículo 96 de esta ley, siempre que la tasa de dicho impuesto no exceda del 5%. La diferencia que resulte a cargo del contribuyente en los términos de este artículo se enterará ante las oficinas autorizadas a más tardar en el mes de febrero siguiente al año calendario que se trate. La diferencia que resulte a favor del contribuyente deberá compensarse contra la retención del mes de diciembre y las retenciones sucesivas, a más tardar dentro del año de calendario posterior. El contribuyente podrá solicitar a las autoridades fiscales la devolución de las cantidades no compensadas en los términos que señale el Servicio de Administración Tributaria mediante reglas de carácter general. El retenedor deberá compensar los saldos a favor de un contribuyente contra las cantidades retenidas a las demás personas a las que les haga pagos que sean ingresos de los mencionados en este capítulo, siempre que se trate de contribuyentes que no estén obligados a presentar declaración anual. El retenedor recabará la documentación comprobatoria de las cantidades compensadas que haya entregado al trabajador con saldo a favor. Cuando no sea posible compensar los saldos a favor de un trabajador a que se refiere el párrafo anterior, o solo se puede hacer en forma parcial, el trabajador podrá solicitar la devolución correspondiente siempre que el retenedor señale en la constancia que se refiere a la fracción tercera del artículo 99 de esta ley el monto que le hubiera compensado. No se hará el cálculo del impuesto sobre el impuesto anual a que se refiere este artículo cuando se trate de contribuyentes que, inciso A, hayan iniciado la prestación de servicios con posterioridad al 1 de enero del año de que se trate o hayan dejado de prestar servicios al retenedor antes del 1 de diciembre del año por el que se efectúe el cálculo. Inciso B, hayan obtenido ingresos anuales por concepto a los que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Inciso C, comuniquen por escrito al retenedor que presentarán por su propia cuenta la declaración anual. Artículo 98 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Régimen de sueldos y salarios. Los contribuyentes que obtengan ingresos de los señalados en este capítulo, además de efectuar los pagos de este impuesto, tendrán las siguientes obligaciones. Fracción primera, proporcionar a las personas que les hagan los pagos a que se refiere este capítulo los datos necesarios para que dichas personas los inscriban en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien cuando ya hubieran sido inscritos con anterioridad proporcionarles su clave de registro al empleador. Fracción segunda, solicitar las constancias a que se refiere la fracción tercera del artículo 99 de esta ley y proporcionarlas al empleador dentro del mes siguiente a aquel en el que se inicie la prestación del servicio o en su caso al empleador que vaya a efectuar el cálculo del impuesto definitivo o acompañarlas a su declaración anual. No se solicitará la constancia al empleador que haga la liquidación del año. Fracción tercera, presentar declaración anual en los siguientes casos. Inciso A, cuando además obtengan ingresos acumulables distintos de los señalados en este capítulo. Inciso B, cuando se hubiera comunicado por escrito al retenedor que presentará su declaración anual. Inciso C, cuando dejen de prestar servicios antes del 31 de diciembre del año de que se trate o cuando se hubiesen prestado servicios a dos o más empleadores en forma simultánea. Cuando obtengan ingresos por los conceptos a que se refiere este capítulo, de fuente de riqueza utilizada en el extranjero o provenientes de personas no obligadas a efectuar las retenciones del artículo 96 de esta ley. Inciso E, cuando obtengan ingresos anuales por los conceptos a que se refiere este capítulo que excedan de 400,000 pesos. Fracción cuarta, comunicar por escrito al empleador antes de que éste les efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación de servicios personales subordinados en el año de calendario de que se trate. Si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo a fin de que ya no se aplique nuevamente. Artículo 99, Ley del Impuesto sobre la Renta, régimen de sueldos y salarios. Quienes hagan pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo tendrán las siguientes obligaciones. Fracción primera, efectuar las retenciones señaladas en el artículo 96 de esta ley. Fracción segunda, calcular el impuesto anual de las personas que les hubieran prestado servicios subordinados en los términos del artículo 97 de esta ley. Fracción tercera, expedir y entregar comprobantes fiscales a las personas que reciban pagos por los conceptos a que se refiere este capítulo, en la fecha en que se realice la erogación correspondiente, los cuales podrán realizarse como constancia o recibo de pago para efectos de la legislación laboral a que se refieren los artículos 132, fracción séptima y octava y 804, primer párrafo, fracciones segunda y cuarta de la Ley Federal del Trabajo. Fracción cuarta, solicitar en su caso las constancias y los comprobantes a que se refiere la fracción anterior a las personas que contraten
para prestar servicios subordinados a más tardar dentro del mes siguiente a aquel en el que se inicie la prestación del servicio y cerciorarse que estén inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes. Adicionalmente, deberán solicitar a los trabajadores que les comuniquen por escrito antes de que se efectúe el primer pago que les corresponda por la prestación del servicio personal subordinado en el año de calendario de que se trate. Si prestan servicios a otro empleador y éste les aplica el subsidio para el empleo, a fin de que ya no se le aplique nuevamente. Fracción quinta. Solicitar a las personas que contraten para prestar servicios subordinados les proporcionen los datos necesarios a fin de inscribirlos en el Registro Federal de Contribuyentes, o bien, cuando ya hubieran sido inscritas con anterioridad, les proporcionen su clave del citado registro. Fracción sexta. Proporcionar a más tardar el 15 de febrero de cada año a las personas a quienes les hubieran prestado servicios personales subordinados constancia y el comprobante fiscal del monto total de los viáticos pagados en el año de calendario de que se trate, por lo que se aplicó lo dispuesto en el artículo 93, fracción 17 de esta ley. Fracción séptima. Presentar ante las oficinas autorizadas a más tardar el día 15 de febrero de cada año la declaración proporcionando información sobre las personas que han ejercido la opción a que se refiere la fracción séptima del artículo 94 de esta ley en el año de calendario anterior conforme las reglas de carácter general que al efecto expida el servicio de administración tributaria. Quedan exceptuados de las obligaciones señaladas en este artículo los organismos internacionales cuando así lo establezcan los tratados o convenios respectivos y los estados extranjeros. Radio Fiscal presentó los impuestos en México con el tema régimen de sueldos y salarios de la nueva sección de programación de Radio Fiscal por el contador público Pedro Linares Manuel, quien les invita a que se suscriban a este canal de YouTube Radio Fiscal. Radio Fiscal es un noticiero fiscal que transmite todos los días cápsulas informativas de contabilidad, impuestos, finanzas, negocios y leyes jurídicas. También les invito a que visiten el sitio web oficial www.radiofiscalmx.xlxmx.com. El sitio web oficial cuenta con 5 secciones: noticiero fiscal, capacitación fiscal, trámites y servicios, contabilidad en línea y el servicio de contador y abogado en línea. Muchas gracias por la oportunidad que nos dan de escucharnos, pero sobre todo y por encima de cualquier consideración, gracias a usted que al ver y escuchar este programa lo hace posible. Que tenga un excelente día.